Hola, buenas tardes a usted que no... Buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buen provecho a usted que está sintonizando a Otaku Podcast a través de Cubo Radio Podcast. Esta es nuestra tercera emisión de este interesantísimo mundo del anime. De nuevo me encuentro con Elic Salinas. Elic. Que me va a estar acompañando acerca de esta media horita para hablar un poco de este género, este nuevo género para nosotros, porque ya hablamos de un shonen, de un romance, y ahora nos vamos con un gore bastante épico, la verdad. Es bastante bueno, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, o buenos días, buenas tardes y buenas noches, como diría Truman en su película. Por cierto, se las recomiendo, que no tiene nada que ver con anime, pero pues el conocimiento que no se comparte tiene corta vida, ¿no? Sí, claro. Buenas tardes, ¿no? Puede vernos a través de nuestras diferentes plataformas. Solo dele seguir a Cubo Radio, ahí en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Spotify, YouTube. en Twitter, en YouTube. Y recuerde de que todos nuestros podcasts, independientemente que no sea este, porque hay una variedad acá. Hay una variedad, ¿no? Todos los días se están realizando uno nuevo y puedes verlo totalmente offline y online a través de nuestro TikTok. Y pues nada. Correcto, todo el contenido de nosotros, bueno, de nosotros me refiero a los que integramos Cubo Radio, ¿no? Se encuentra en las diferentes plataformas y lo animo a que nos dé seguir, ¿no? Y que se convierta en un seguidor de nosotros y pueda ver la diversidad de contenido que tenemos. Hay una gran diversidad de contenido, muy interesante, ¿no? Para diferentes tipos de segmentos de mercados, para diferentes edades y toda vaina, ¿no? Usted los puede encontrar ahí. En este caso, pues, obviamente el de nosotros, ¿no? Si usted es otaku, realmente iba a mencionar ahorita, si usted es otaku o si usted que le gusta el anime, no tiene que ser otaku, porque hay personas que solo se han visto 3 animes y no decía una entrevista que le hicieron a un muchacho de Canal 4, ser otaku es un estilo de vida, ser otaku no es simplemente ver anime, es ir más allá. Entonces creo que replico sus palabras, pero ahorita si usted está interesado en cualquier anime o en el anime que vamos a hablar ahorita o de la cultura anime, pues quédese esta media horita y acompáñenos a descubrir. Bueno, siempre, ¿no? Haciendo la invitación a que si usted, pues, no es un fanático del anime, yo lo invito a ver aunque sea uno, ¿no? Para que se dé una vueltica por ahí y logre identificar si le gusta o no. Trate de ver uno de cada género, ¿no? Son varios géneros, pero esto es como el cine también, ¿verdad? En la medida que usted va probando, ¿no? Y va sometiendo sus gustos a diversas corrientes, va identificando tal vez alguno que le guste por ahí, ¿verdad? Y tal vez le guste. Antes de criticarlo, pues yo le invito a que se someta, y si por ahí se encuentra con algún erudito un poco pesado, pues no haga caso, haga a palabras necias, oídos sordos. Ustedes venga, métase, que todos empezamos de cero, ¿verdad? Y vamos por ahí iniciando. Y el programa de nosotros, pues el podcast de nosotros es para eso, para invitarlo a usted, animarlo a que lo vea y que le guste. El día de hoy, como ya les dijo Karen, vamos a hablar de Bloodseek. Me voy a apartar un poco para que logre ver ahí la imagen. Lo puede buscar, ¿no? En cualquier plataforma. De hecho, creo que todavía está en Netflix y lo puede buscar por ahí. Es una temporada con 12 capítulos. La verdad es que cada capítulo aproximadamente, si usted se quita el intro, como Karen ya nos decía en nuestro primer podcast, dura unos 21 minutos. El opening y el ending. Unos 21 minutos, ¿no? Véaselo el primer capítulo, si le interesa, o véase ahí más o menos, porque si dan cierto spoiler en el opening de lo que va a pasar. Correcto, sí. Véaselo una vez, no es necesario que se lo esté viendo las 12 veces. Aunque también nos pueden funar por decir esto, porque hay personas súper apasionadas. Pueda que el intro le guste. Lo que pasa es que también la música de algunos animes es muy bonita, es muy interesante, y por ahí conoce usted un nuevo cantante, una nueva banda o algo por el estilo, ¿no? El día de hoy, pues, el anime del que vamos a hablar pertenece al género gore, y pues vamos a empezar hablando un poco acerca de a qué denominamos gore y por qué lo denominamos así. Karen, si nos dice por qué lo denominamos gore. Por el exceso de sangre, el exceso de desmembramiento de personas que existe. O sea, su trama es la sangre, matar a todos los integrantes del equipo, matar a todos los protagonistas del anime, incluido muchas veces el personaje principal no se escapa. O sea, acá vamos a ver pies cortados, manos cortadas. Si a usted no le gusta la sangre, pues sí hay un poquito de shonen un poquito más liviano, pero también hay un gore bien pesado, un gore de fantasía, un gore bastante dark.
depende de si lo quiere con comedia, si lo quiere con romance, si lo quiere con misterio, si lo quiere de ciencia ficción. También es que, o sea, todos los géneros del anime van de la mano. Estaba leyendo que hay 23 tipos de anime, pero de esos hay subtipos. O sea, podemos ver un gore con comedia, que creo que sí hay. Sí, es posible, es posible. De acción. De hecho, el gore es un género cinematográfico, ¿no? Sí, sí. Y pues simplemente se denomina gore pues por el exceso o la exposición de escenas violentas, ¿verdad? En este sentido estamos hablando de personas desmembradas, asesinatos violentos cortadas, y el exceso de sangre, ¿no? De hecho, es un subgénero del terror. Sí, del drama también. Y que nace en Estados Unidos allá por los años 40 en el cine, ¿no? En Estados Unidos era catalogado como películas de mala calidad en el sentido de que no tenían mucho trabajo en cuanto a la trama, en cuanto a la temática, sino más, y eran de bajo presupuesto, por tanto se trataba de llamar la atención de las personas, de los televidentes o de las personas que acudían a ver la película a través de eso, ¿no? De exhibir como incluso se le llamaba mucha violencia, ¿verdad? Gore ficticio, haciendo un poquito de despección de que no era real y que la sangre que se utilizaba no parecía tan verdadera y que las escenas no... Correcto. Eso en el ámbito cinematográfico, ¿no? Igual que para que a las personas les quede como claro de que no es exclusivo del anime, del gore, ¿verdad? Sino nace en Estados Unidos y por ahí se dice que en los años 50 Japón se tardó un poquito como en ir adoptando la corriente, pero se dice que ahí por los años 50 en algunos animes de samurái, que si usted ve por ahí una película de samurái o un anime de samurái, normalmente va a haber un poco o mucha violencia pues por el origen y por la naturaleza de los samuráis, ¿verdad? Entonces va a haber por ahí un poquito de ello, pero se dice que en ese anime en aquel momento lo hacían como con cierto temor, ¿verdad? Como con cierto cuidado. Obviamente cuando una nueva corriente nace y el país pues culturalmente no está acostumbrado a ello, se va como con cuidado, ¿verdad? Pero ahí por los 80 se dice que nace el primer anime de gore. Permítanme recordar cuál es. El puño de la estrella norte, ¿no? En los años 80 se dice que es el primer anime que no, con ciencia cierta no se sabe cuál es el primer anime, ¿no? Que representa el gore. Sin embargo, se dice que después de este anime hubo un antes y un después. En este ya había como menos privación por parte de los diseñadores del anime y de los mangas en cuanto a la exposición, ¿no? De escenas violentas, ¿verdad? El gore también hace referencia no solo a la violencia física, sino que también puede haber violencia sexual, psicológica. De hecho, se dice que en los primeros años de origen había como bastante controversia, ¿no? Como el hentai, sin embargo, ha sido más adoptado, obviamente, porque es muy diferente, ¿no? al hentai. En este sentido sí tiene más aceptación, ¿verdad? Creo que, o sea, usted dice que sí hay aceptación del gore. Del gore sí, hay bastante aceptación. Pero yo me recuerdo que en el 2015, cuando empezó el auge del gore, habían como, creo que Lucy es de 2011. Sí, 2012-2011. 2011-2012. Ajá, de 2011 al 2015 empezaron a salir como series cortitas bastante gores. Pero nosotros con mis compañeros nos reíamos porque la sangre era color rosa. No sé si se ha visto alguno así. Ajá, y es porque era censurado y mal visto. O sea, correcto. Entonces, Mirai Nikki es uno de los animes que también es gore, pero su sangre, o sea, genial la trama, el desarrollo de personajes genial. O sea, la animación para ese entonces también genial. Pero la sangre era color rosa. Entonces, uno llegaba a la escuela y discutía, ¿qué anime estás viendo? Y te decían, mira, Nikki, está genial, pero mira, la sangre es color rosa. Y de uno se dio, ¿por qué? O sea, cuando matan a alguien y le insertan un objeto cortopunzante en la garganta, o no sé, parte. Le corta la cabeza, la extremidad o algo. Entonces salía sangre rosa. Y pues ahí le mata toda la expectativa que yo pueda tener al anime. Y pues que se quedó hasta ahí. Creo que hay bastantes como... bastantes animes color rosa. Lo que sucede, o supongo en ese sentido, pues es que para nosotros o para Latinoamérica, pues era un mundo nuevo, ¿no? Y en gran medida los medios de comunicación se sabe, ¿no? Que
que son un exponente claro de varios elementos culturales y que también pueden dominar o pueden en cierta medida estimular a las masas para que sigan alguna corriente, ¿no? Entonces en Latinoamérica siempre hemos sido como bastante conservadores en cuanto a películas de violencia, películas. Entonces creo yo que a lo mejor la cadena televisiva que compraba los derechos y los transmitía a Latinoamérica a lo mejor buscaba alguna forma de censurarlo para supuestamente no hacer no, de hecho creo que fue, o violentas, sea, ¿no? Ya el mangaka lo tenía planeado que su sangre fuera rosa, bueno, no rosa, pero la casa editora, quien lo animó, pues lo puso rosa, entonces fue como de uno de los tantos animes. Mira, Niki, pero ahorita enfoquémonos en Blue Sea. Sí, yo pensé, pero sí, pero es importante que la gente sepa, ¿no? Como el origen del gore y que vean que lo que ahora ven pues tuvo un proceso, ¿no? Lo que ahora usted logra ver en algún anime, esas escenas que a lo mejor generan cierto estímulo en usted y lo intrigan y lo hacen conectar con el anime, pues no fueron así desde un inicio, ¿no? Tuvieron todo un proceso, ¿verdad? Todo un proceso largo. Uno de los animes ahorita que podríamos... Chainsaw Man, creo que no se lo ha visto, ¿verdad? ¿No? El hombre motosierra, o sea, su nombre lo dice, y el manga es buenísimo. De hecho, Parasite también es considerado gore, ¿no? También usted, sí, o sea, ¿Ataque a los Titanes? Es así. Sí, también ¿Gore? Es considerado gore. De hecho, yo ahora que estaba leyendo un poco sobre el género, veo Demon Slayer y la verdad es que... Tiene gore, tiene gran parte de gore, ¿no? Solo que, a diferencia de ellos, creo que el gore sí en realidad, en cierta medida, pone en tela de juicio algunas dudas existenciales, ¿no? Como qué diferencia hay entre el amor y el odio, si las personas somos buenas o malas y un par de cosas que las otras no ponen en tela de juicio, ¿no? Se nos cuestiona un poco más la naturaleza del ser humano en el gore. La naturaleza reptiliana, pero lo chistoso es que siempre terminan buscando venganza, arrepentidos, o se terminan suicidando o matándolos. Correcto. Bueno, solo para que más o menos quede claro lo que es el género, ¿no? Se centra, solo para que, lo voy a leer obviamente para que ustedes pues sepan más o menos y lo sepan identificar no solo con el elemento de sangre, ¿no? Sino que va un poco más allá, habla de lo visceral, violencia extrema, amputaciones, muerte y algunos elementos oscuros, ¿no? Y igual que les quede claro que es un término en inglés que nace en el cine estadounidense, ¿no? Y pues, y no es exclusivo de un solo género, ¿no? O de un solo país, perdón, sino que lo puede utilizar usted en cualquier ámbito en el que se encuentre, en el cual usted haya exclusivo del anime. Correcto, usted encuentra algo, pero pues ya sabe ahora por qué el anime lo adopta, ¿no? Y empieza a decir, bueno, esto es una corriente gore por esto, porque contiene estos y estos otros elementos, ¿no? Bien, ahora creo yo que no sé si tenemos a alguien ahí que nos esté viendo en vivo. Y si no nos está viendo en vivo, pues... No se preocupe. Nuevamente manifestarle y decirle, recomiéndenos algún anime que usted guste que veamos, no importa el género, nosotros lo vamos a ver y lo vamos a discutir acá. Por favor, puede recomendarlo a través de cualquiera de nuestras plataformas. Por ahí nos recomendaron uno en Facebook. No recuerdo si fue la Liga del Dragón, alguien que se llama Jonathan por ahí nos comentó y dice que él se considera de la old school. Entonces estuve pendiente y vamos a ver, Jonathan, si vemos un anime de la old school para comentarlo. Gracias por comentar, ¿no? Él comentó post podcast en vivo, pero nos comentó, así que si usted puede comentar pues posterior a este horario, pues coméntenos y nosotros con gusto nos lo vemos. Entonces, yo también estaba pendiente de los comentarios en Facebook del podcast, yo he subido, y nos decían a qué horas están en vivo. Y recuerde que siempre salimos a las 2, estamos totalmente en vivo en TikTok y pues luego las subimos a todas nuestras plataformas. Antes de dar un poquito un resumen del anime o de la opción de anime que trajimos para esta semana, le queremos dar las gracias a todos nuestros patrocinadores, que ser por ellos es posible estos espacios tan lindos para compartir. Así que empezamos por Yellow Place, Carlita Chef, La Café, importantísimo, Fiesta Kill, todos ellos siempre van acompañándonos. Expresa, sí, no, gracias a los patrocinadores en realidad. Estos espacios pues son gracias a ellos, ¿no? Es sumamente difícil sin patrocinadores tener un espacio como este, así que les agradecemos
igual, ¿no? Gracias a ellos tenemos 1 hora al aire y no es fácil, pero les agradecemos mucho y los invitamos a todos ustedes que nos acompañen, que también puedan seguirlos a ellos en sus diferentes plataformas y obviamente, ¿no? Si pueden visitarlos, comentarles o consultarles acerca de lo que se dedican y pueden hacer uso de los servicios que ellos brindan, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, clarísimo. Entonces, de lleno al bueno, resumen. entremos, ¿no? Y comentemos un poco ahí. ¿Qué tiene usted que decirnos acerca de Blood? Sí, porque aquí usted es la experta, pues. A mí la primera parte, los primeros 5 capítulos, empecemos por los primeros 5 capítulos. Me pareció un poquito aburrido la protagonista. Mucha gente he leído que dice eso en los comentarios. Pero es que esa era la intención del anime. Bueno, empecemos. Saya era una estudiante de 2º año de secundaria totalmente normal, una persona amable, bondadosa, amorosa. Pero sí, no, pero dejémosle, o sea, no me estoy dando spoiler. Era una persona totalmente amorosa que siempre llegaba tarde a la escuela porque siempre se encontraba algún inconveniente de camino a ella, que una anciana, que dejaron la basura en algún lugar y ella tenía que seguir el camino de la basura o ponerlo en algún contenedor, que se encontraba gatitos abandonados, que quería tocar un perro porque le parecía bonito, perro que solo ella podía ver, ojito. Entonces Saya, que tiene su grupito de amigos, todos la quieren, o sea, tenía 2 pretendientes, la maestra es súper gentil con ella, mejores amigas, que de camino a la escuela pasa por una cafetería, que le preparan el desayuno, que le hacen su cafecito, que le hacen sus dulces típicos personalizados, que qué envidia, eso es lo mejor del anime. Ver una cafetería estilo japonés y pensar algún día visitar una cafetería así, pediré un menú bastante exótico para mí. Entonces, Saya es una hija 10 de 10. O sea, tiene un papá que la consiente, que la cuida, que le dice no olvides la sombría porque va a llover o hoy no va a llover. Entonces ella es como la verdad es que yo creo que es atrapante. Leí muchos comentarios de que les parece aburrido, pero creo que nos hemos hecho muy impacientes, ¿no? Muy impacientes con la trama. Son solo 12 capítulos, es algo corto y pareciera que en el tercero ya quieren ver como todo el desenlace. Yo los invito a verla, en realidad a mí me pareció muy interesante la trama porque efectivamente lo atrapa uno y uno, bueno, a mí me pasó un poco al revés. Yo decía, bueno, y no es posible que sea tan buena porque pese a que ella, ¿no? o el anime la proyecta como una niña ejemplar, hay ciertos indicios, ¿no? de algunas cosas raras. Por ejemplo, el perrito, que ella dice que es perrito, pero en realidad no se sabe si es gato o perro, pero que solo parece que hay una escena en la que uno identifica que solo ella lo puede ver. Es como raro. El hecho también de que el padre, ella pues después de su rutina normal del día, ella llega y el padre la pone a hacer otras actividades en la noche extrañas desde el primer episodio. Uno dice, pues, ¿aquí qué pasa, no? Obviamente ella las hace desde una perspectiva de ser buena, pero uno... Inconscientemente, pues, porque ella dice, lo estoy haciendo porque soy buena, pero pues genera ciertas dudas, ¿no? Incluso el dueño de la cafetería con su comportamiento también a mí me genera varias dudas. Le levantó sospechas, ¿no? A mí yo lo veía totalmente normal. No, yo me he quedado... No puede ser que sea tan bueno, si algo es tan bueno es porque algo de malo tiene, ¿no? Al final. Es bien interesante, es bien chivo, ¿no? Y efectivamente, llega a la escuela, todos la quieren y pues por ahí se va generando el desenlace. El inicio del anime me pareció muy interesante porque... Cuestiona la naturaleza del ser humano y la de ella. Al principio es eso, ¿no? Empieza con una pregunta bien letal, en la cual habla o se consulta o se cuestiona si los seres humanos nacemos, o bueno, no es textual como se la voy a decir, pero al final eso deja entrever, ¿no? Dice si los seres humanos nacemos buenos o somos buenos porque nos educan en nuestro hogar como buenos, o la educación escolar nos hace buenos, o somos malos, ¿no? Entonces ella se cuestiona por qué hay malos, por qué hay buenos y qué los hace buenos y qué malos, ¿no? O cómo definimos que alguien es bueno o cómo definimos que alguien es malo. Y después, conforme va desarrollándose el anime, ella va haciéndose más preguntas, ¿no? Y dice, sí, los seres humanos cambiamos, dice, efectivamente, pero... Y me doy cuenta, dice, que tenemos actitudes malas en ciertas ocasiones, pero por eso la persona será mala siempre o no será mala. Entonces después incluso empieza a cuestionarse sobre ciertos sentimientos, ¿no? Y dice,
el odio y el amor. Dice, sí, el odio es un sentimiento, pero ¿se puede olvidar o no se puede olvidar? ¿O será simplemente que todos los seres humanos lo reprimimos y lo mandamos al fondo de nuestro vagón y esperamos sacarlo, o en la menor oportunidad que tenemos esa sensación, ¡bof!, lo sacamos? Lo sacamos todo de un solo. Ella dice, hay un sentimiento más grande que lo reprime y lo mantiene oculto, pero no creo que se vaya, dice el odio. El odio creo que está ahí siempre, pero ese sentimiento es el amor, ¿no? Y es lo que contrasta. Me gusta mucho porque el anime siempre trata de resaltar el amor por sobre los demás sentimientos, ¿no? Entonces por ahí se va desarrollando el anime. Si nos puede contar, Karen, sobre qué pasa cuando ella llega a su casa, no sé. Saya es una niña excelente, o sea, estudiante de día, asesina de antiguos por la noche. ¿Quiénes son los antiguos o qué son? Para que la gente más o menos... Son monstruos. ¿Monstruos se les puede? ¿O espíritus? Son como demonios, monstruos. Especie de vampiros que se alimentan de seres humanos, pero en este caso no solo les absorben la sangre, sino que se los comen en partecitas, los pulverizan, los chupan. Correcto, todo lo que usted se pueda imaginar, los antiguos lo hacen con los seres humanos. Entonces, Saya vive en una especie de templo y ella es la única sacerdotisa. Entonces su papá le dice de que es importante su papel en ese templo porque su mamá antes era la sacerdotisa y cuidaba de todo el pueblo, matando antiguos por las noches. Entonces le heredó su katana y que ahora es su responsabilidad. E incluso Saya había prometido cuidar del pueblo pues con su vida. Correcto. O sea, ella totalmente entregada a esa labor. ¿Y la madre muere haciendo esa labor? No, pues no había madre. ¿Cuál madre? Digamos que sí, porque estoy en spoiler. No, está bien. Ajá. No, aclárenos, la verdad es que pues hay que spoilearnos para que vayan y la vean. La duda existencial de Saya es que ella ve una luz blanca y trata de... Es como una especie de sueño, ¿no? Ajá. O no sueño, sino una especie de premonición que ella va teniendo, ¿no? Y cada vez que mata un antiguo, ellos le dicen... Se va aclarando más. Se va aclarando y le dicen, ¿por qué no cumplís tu promesa? ¿O cuándo vas a cumplir tu promesa? Y ella dice, ¿qué promesa? O sea, yo no he prometido nada. Yo desde que tengo memoria he hecho esto y esto es lo bueno. El pacto... Tenía un nombre en japonés. Sí, al pacto hay que ser lealtad o algo así, manifiestan ellos, ¿no? Entonces ella empieza a entrar en duda, ¿no? Porque me parece que el tercer antiguo que mata es el primero que le dice esa frase, ¿no? Como que el pacto no se debe de romper, ¿no? De violentar. Pero se lo dice de una forma como reclamo, como diciéndole, hey, no sos parte del pacto, ¿por qué nos estás matando, no? Entonces ya siembra esa duda y ella empieza a cuestionárselo, ¿no? Y el cuarto demonio o quinto ya tiene una conversación más profunda con ella, ¿no? Y le dice, hey, solo nos comemos a los justos, le dice, ¿qué te está pasando, no? Y empieza ella a divagar un poco y a dudar más, ¿no? Y otro le dice, hablando respecto con la madre, te veías más joven la última vez que peleamos. Y ella le dice, probablemente me confundiste con mi madre. Y él le dice que no. O sea, ¿cuál madre? Sí. ¿Cuál madre? No tiene madre la Saya. Es bastante brutal, ¿no? Yo los invito a que lo vean, sobre todo también por las dudas existenciales que plantean, ¿no? Son bien interesantes. Y pues, ¿usted por qué los invitaría a verlos, el anime a nuestros... Es que yo siento que uno le agarra amor audiencia. A la Saya. O sea, porque sí, o sea, es un estudiante que se esfuerza por hacer las cosas bien y cuando uno se esfuerza, yo creería que le tendría que ir bien y no, a Saya le va totalmente mal. Al final del anime vemos cómo se queda sola, sin esperanzas, sin nadie a su alrededor. O sea, le pusieron familia, se la arrebataron y no del golpe, o sea, se la extrajeron, se la mataron y se quedó absolutamente sola. Sus ideales le roban absolutamente sola y no nos dan una segunda temporada. Eso sería lo más malo del anime, que no hay una segunda temporada. Una segunda temporada, correcto, pero al final Saya descubre como el engaño o como la especie de manipulación que ha recibido o no. ¿Por qué se cuestiona ella si los seres humanos somos buenos, malos o cambiamos? Es que esta es la parte triste, o sea, les explicamos todo el entorno perfecto de Saya. Y se supone, ¿cómo se llamaba el de la cafetería? Híjole, me olvidó. Me pochó, sí. Sí, es que los nombres en japonés son bastante difíciles y a veces sí los tengo, pero se me olvidan. Pero Saya es un experimento. De esencia es un experimento para ver
si ella podía llevar una diferente vida y no estar matando a los antiguos, o sea, no cumplir con su rol, digamos, como naturaleza, porque se había hecho un pacto, pero ese pacto debía romperse para que su curso siguiera y que los humanos la raza humana no dejara de existir. Entonces, el de la cafetería, el guapo, el que cocinaba rico, el que la trataba bien, era un millonario, un supermillonario, multimillonario, que había contratado autores, o sea, todo el pueblo era grande. Que por cierto, él dice que fue compañero del papá, ¿no? Del papá de ella cuando eran estudiantes. Él dice, pero él dice, pero te ves más joven que mi padre, ¿no? Mi padre se ve mucho más viejo que tú, pero fueron compañeros, ¿no? Pero en fin, o sea, el pueblo súper grande, unas 3 personas bastante aisladas, solo había un supermercado, una cafetería, una escuela, una clínica, y pues desde ahí hay red flag para ver que el pueblo se puede considerar como pueblo del fantasma. Sí, de hecho, por eso al inicio, ¿no? Cuando les decía buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque nos puede ver en cualquier horario, yo tomaba esta referencia de esa frase o de ese saludo de una película que se llama Truman, que es una calca de este anime, ¿no? Solo que es una película, pero también véala, es similar al anime, ¿no? Hay toda una especie de mundo, ¿no? O de escenario preparado para someter a ciertos experimentos, en este caso a Saya, ¿no? Someterla al experimento para ver si puede o no, pues, tener una vida normal sin matar a los antiguos, que en realidad son como especies de demonios, ¿verdad? Que vuelven a la vida, o sea, los mata, pero vuelven a la vida, ¿no? O sea, han hecho como el pacto con nosotros los terrenales y han dicho, va, está bueno, no vamos a comernos a todos, pero déjanos que nos comamos algunos y... Solo algunos y se terminan comiendo todos. En fin, Jane Saya descubre toda la manipulación que se le ha hecho durante toda la vida y aún así no está convencida. Pero no, lo interesante es que los antiguos en los primeros 5 capítulos solo aparecen de noche. No, solo de noche, correcto. O de noche y de madrugada. O sea, los termina derrotando en la madrugada. Ya después aparecen en el día. Luego llega a su casa ya normal, se recupera y bla, bla. Llegan al templo, le matan a un amigo. Llegan a la escuela, le matan a un amigo. Van a la cafetería, matan a otro amigo. Van por la calle, le matan. O sea, le van matando a todos y ella dice, ¿qué está pasando? Entonces va, confronta a su padre y se da cuenta de que realmente no es su padre. Y él sí es un híbrido entre los antiguos y los humanos. Entonces su naturaleza sí es mala, porque... La de él sí. Se llega a la conclusión que él sí es malo, pero Saya todavía queda con la duda después de los 12 capítulos. ¿Y por qué Saya mata a los antiguos? No, del pacto sí. ¿Por qué? O sea... Pregunto. Porque si no los mata, o sea, el pacto es... No mates los de mi especie, no nos vamos a comer a todos los seres humanos, pero déjanos comernos a algunos, pero no nos mates. Entonces ese es el pacto. Ese es el pacto. Pero, ¿cuál es la intención o cuál es la razón por la que el millonario, el que tiene la cafetería y hace todo pone a Saya y dice que esta los mate? Pues? Solo era un experimento, los excéntricos, los millonarios, pero, o sea, la razón era de ver si clásico de una teoría conspirativa, de que los millonarios a nosotros nos tienen... Pero bueno, siempre es una conspirativa. Viene para ver si la naturaleza de Saya sí puede cambiar, porque recordemos que Saya, después de matar a los antiguos, se los come, o sea, se bebe su sangre. Y ya todo con que los habían matado, le habían matado a todos los amigos. O sea, el papá le había dicho algunas cosas que no eran tan coherentes. Se va para la cafetería. Y llegan todos sus amigos que supuestamente estaban muertos y le dicen, mira, o sea, tu vida ha sido fingida y a nosotros nos han contratado. A nosotros y a todas las personas del pueblo las han contratado. Y acá me surgió un error de continuidad. Sí, a todos los habían matado los antiguos y se los habían comido. O sea, los primeros capítulos ves que se los comen. ¿Cómo es que reviven? O sea, ¿cómo es que actúan y eso? Correcto. Es bien complejo porque Saya, incluso a mí me queda la duda si en realidad es un híbrido o no, porque cuando ella pelea con los antiguos,
cuando ella ya se pone, digamos, en modo... profesional. Modo diablo. Katana profesional. Ya cuando se molestó definitivamente y cuando ya su ira llega a un punto que sus ojos cambian de color, ¿no? Entonces uno ya sabe, ya se puso violenta, ¿no? Ella está, aquí ya no perdona. Y entonces los empieza a matar, ¿no? Lastimosamente, como varios animes no tienen una continuidad, pero el objetivo de nuestro podcast es que usted se integre al mundo anime y empiece a ver poco a poco animes, ¿no? Sí, porque Blood Sea es la continuación de Blood Mass. En 2012. Ajá, no, en 2011. Antes, o sea, el resultado de Blood Sea, hay un Blood Mass, o sea, Blood Mass. Pero ese es como más de vampiros. Ah, pero ya no sale la protagonista. Sí tiene que ver, porque son de antiguos y de experimentos y de personas. Pero no sale la misma protagonista. No sale la misma protagonista. Pero de Blood Sea hay una película. Entonces, no hemos visto la película porque ese es otro tema de discusión bastante largo. Y creo que ahí nos daría todas las respuestas que estábamos buscando. Curiosamente he estado un poco indagando y he visto que varios animes tienen como películas y que definitivamente la película es una continuación es como una de la serie, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ese sería como el anime que les vamos a recomendar hoy. Véalo y igual puede comentar posteriormente en nuestras plataformas si le gustó o no le gustó. Puede hacernos aportes en las diferentes plataformas. Nosotros estamos abiertos, aportes a cualquier vaina relacionada con anime, ¿no? Si usted quiere que hablemos de un género en específico, si usted quiere que hablemos qué percepción tienen en algún país del anime, o los mismos japoneses qué percepción tienen del anime, si ellos se ven representados o consideran que los representa a nivel mundial o no, etcétera, etcétera, etcétera. Porque recuerde que el anime no es solo el manga, o no es solo la animación que usted ve, sino que esto es un aspecto cultural, ¿no? Y se convierte en subculturas en otros países y otro par de vainas, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast, en estos 30 minutos, y recuerde que siempre puede compartir todo nuestro contenido en sus redes sociales, o simplemente apoyándonos con un like o dándole me encanta, me importa o me divierte, y poniendo ahí por qué le importó, por qué me divirtió, o qué está mal o qué está bien, o debatir nuestras opiniones. Usted comparte el podcast, compártalo. Mira, aquí están estos bichos hablando de anime, ¿no? Y usted compártalo. Recuerde también a todos nuestros patrocinadores darle like, ¿no? en sus paginitas, y si algún día se puede dar una vueltica por todos estos emprendimientos, pues bienvenido sea, ¿no? Creo que no necesita irse a dar la vuelta presencialmente, sino que pues para eso tenemos la virtualidad. Usted puede visitar Facebook de ellos, el Instagram de ellos, ver las historias de ellos, así como también lo invito a que le dé like a Cubo Radio, ¿no? Y no solo se va a dar cuenta del contenido de Otaku Podcast, sino que de todo el contenido que tenemos en nuestras plataformas. Y pues si nos menciona cuáles plataformas nos pueden encontrar, porfa. Nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify, o sea, todo nuestro material queda albergado ahí, y usted puede ir a cualquier hora del día, darle like, escucharlo. Si no lo termina, vérselo luego. Si no se lo vuelve a terminar, vérselo otra vez, vérselo en 3 partes, que no se le va a hacer difícil y súper digerible. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en esos 30 minutos. Los esperamos el próximo jueves, ya sea online o offline. Así que, bye. Chao, chao, cuídense. Feliz semana o feliz fin de semana.